¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Horarios. Un Aciertos y Horarios en un viernes que es lluvioso. A ver, y en una semanita que, bueno, el gobierno sigue, si se quiere, de festejos todavía, ¿no? El propio presidente anda en otro viaje más ahí por los Estados Unidos. También se empezó a hablar nuevamente de la causa de los cuadernos. Ya es la noticia aparentemente de esta semana. Ya algunos manifiestan que esta dinámica de situaciones judiciales no hacen otra cosa que por ahí no hablar de lo importante, porque en definitiva, si bien ya pasaron 2 semanas de las elecciones del 26 de octubre, no hay una situación de esclarecimiento en función de cómo va a ser la política del gobierno de aquí en adelante o de aquí en más, o qué beneficios hay en principio para aquellos sectores que vienen siendo bastante postergados, ¿no? Lo cierto también que se conocieron los datos de la inflación en la provincia, en la capital federal, y todo indica que va a andar o va a rondar el índice de inflación a nivel nacional también en esos porcentajes que no son menores y que no entran dentro de la línea de lo que el gobierno mismo manifiesta con una baja inflación, sino por el contrario no son los números que en principio, insisto, son los que persigue el gobierno. De hecho, el propio presidente manifestó que va a haber una inflación cero o de un dígito o de 1% recién a mediados del año que viene. Por otro lado, hay que decir también que algunos o varios de los candidatos elegidos por el gobierno que no iban a ser testimoniales, que no eran testimoniales, finalmente parece que lo fueron. De hecho, ya hay un jefe de gabinete nuevo, un ministro del Interior nuevo, ambos electos. En principio, el actual jefe de gabinete, Adorni, fue elegido en las elecciones de Capital Federal, y el otro era Colorado Santilli o Pelado Santilli, que también fue elegido en la provincia de Buenos Aires en las recientes elecciones, va a ser el nuevo ministro del Interior. Lo testimonial, más allá de que digan que nunca lo fueron, terminaron siéndolo. Este es el panorama cortito de lo que va sucediendo en el ámbito de la política, y no hemos hablado del peronismo, porque del peronismo vamos a hablar con algunos protagonistas. Ya está en el estudio Miguel Zaredi, hombre de La Matanza, y vamos a charlar con él, pero en la dinámica del peronismo también hay que ponerla sobre la mesa, porque me parece que tras la elección del pasado 26 de octubre hay una confusión generalizada, ¿no? O al menos no hay una cuestión de claridad hacia la sociedad. Algunos dicen que hay que meterse de lleno en la provincia de Buenos Aires y dejar que esta situación siga. Nosotros estuvimos en San Martín, donde es oriundo el actual ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodis, y en donde a partir del otro día de perdida de la elección, o al menos no los números que se manifestaban, ya empezaron a hacer política. De hecho, el propio gobierno municipal de San Martín creó un espacio que se llama Universo San Martín, y es un espacio de encuentro con la cultura, la producción y la identidad. Hay que decir, por sobre todas las cosas, que es un espacio político por sobre todas las cosas, ¿no? Y me parece que son ámbitos que el peronismo empieza a buscar para encontrarse, para debatir y para definir por sobre todas las cosas. Nosotros estuvimos ahí con Matías Niro, hombre que va a llevar adelante este proyecto, y charlamos con él y nos decía lo siguiente. Juan Mateo, contame un poquito, ¿qué significa Universo San Martín? El lema que nosotros tenemos es San Martín, nuestro universo, y lo que queremos es dar cuenta en estos pocos metros cuadrados que representa este lugar, toda la potencia, toda la historia, toda la importancia
importancia que tiene nuestra comunidad, y por eso lo que proponemos fundamentalmente es encontrarnos a partir de lo que cada uno hace, trajo hasta acá, por lo cual hoy lo que estamos inaugurando es un espacio, pero también es un lugar de encuentro, es una muestra que se llama Querido San Martín, a partir del rastreo de cartas personales. Estamos proponiendo un espacio para escritores, para artistas, para productores locales, así que bueno, estamos muy contentos. Y en estos tiempos en donde hablar de cultura, de arte, parece que está devaluado, ¿el trabajo es sencillo o es más difícil? Es desafiante, en ese sentido creo que es la palabra que más define, pero también es algo que nosotros hacemos con tremendo gusto y tremendo amor, por lo cual se vuelve placentero en ese sentido. Y quizás esa dificultad que vos decís es una dificultad que tiene cualquiera que piensa cómo empujar cosas y transformar del dicho al hecho un proyecto. Así que es desafiante. En este momento va a funcionar de miércoles a sábado, de 10 a 19. Hay una serie de actividades que pueden consultar en el Instagram de Universo San Martín. Y también tiene que ver con algo que es un espacio para propuestas, para novedades, así que también no solo quien venga tiene la posibilidad de dar cuenta de lo que hacen otros, sino también de proponer lo que hace uno. Nancy, contame un poquito, ¿qué significa esta muestra hoy? Este es un lugar hermoso que se inauguró acá en San Martín, que permite encontrarnos, permite desde la cultura independiente tener lugares en San Martín donde poder expresarnos, donde el vecino de San Martín pueda encontrarse, y entre tanto individualismo, este lugar sería un lugar de resistencia. Ahí veíamos a Nancy Capelloni, que fue una de las también impulsoras, actual concejal del peronismo, Fuerza Patria, o los distintos nombres que está llevando por estos días. Me acompaña, como lo dijimos, Miguel Saredi, hombre de La Matanza, hombre del municipio de La Matanza. Antes que nada, gracias por venir a charlar un ratito con nosotros, Miguel. No, al contrario, gracias por la invitación. A ver, contame un poquito, ¿cómo está el peronismo hoy? ¿Qué ves vos del peronismo hoy? Sí, estamos complicados, ¿no? ¿Sí? Estamos complicados porque, si bien la elección legislativa, siempre nos costaron mucho las elecciones legislativas, y estas se sacaron 40 puntos, por más allá de los resultados que se esperaban. Fue una elección legislativa que se retuvo la cantidad de representantes y de legisladores, y se aumentó el número en la cantidad de legisladores. Creo que básicamente nos pasa que uno en la calle, con la gente, uno siente una situación muy crítica de las familias, por lo menos nuestras. Yo hablo de La Matanza, del conurbano, de la Ciudad de Buenos Aires, de la zona sur, y también del interior bonaerense que conozco. Uno ve una situación muy crítica de las familias y de la gente. Y cuando uno ve el apoyo al gobierno, después, aunque sea un empate técnico y aunque sean los resultados que vos quieras opinar, uno le llama la atención. Y en general, un poco tenemos la autocrítica de pensar que si la gente no busca un recurso para votar en contra de este gobierno, porque nosotros no le estamos brindando las alternativas. A ver, con respecto a esto último que manifestás vos, esta idea de no darle la alternativa, ¿crees que tuvo que ver con ese triunfo que obtuvieron en septiembre y creyeron que con el impulso ganaban? Puede ser un poco eso, pero indudablemente esta es la discusión de la doble elección, ¿no? En general lo que nos pasa es que nosotros hay una parte de la comunicación que no estamos entendiendo y que no estamos terminando de entender. Y esto, mira, estamos justamente acá hablando de comunicación. El peronismo tiene un problema de comunicación hace años, de comunicación para afuera con la gente y también nuestra, entre los compañeros y entre los dirigentes y la base. A veces yo le decía, el otro día presentando un libro de Perón que hizo Ignacio Clopet, en la cual Perón estaba más o menos en el exilio de 10 a 12 horas escribiéndole cartas a los compañeros que estaban aquí. De 10 a 12 horas escribiéndole cartas. Y hoy algún 4 de copas, digo yo, que no te conteste un WhatsApp, digo un 4 de copas y lo comparo con Perón. Por ahí es un compañero intendente, un compañero diputado, un compañero... Entonces, me parece que hoy tenemos un problema de comunicación interna entre la militancia, los dirigentes y los cuadros políticos, que tiene que haber otro tipo de comunicación.
Y después es un problema de comunicación para el afuera, más allá de las redes y los nuevos sistemas de comunicación. Bueno, no son cosas menores esas. No. Me parece que el gobierno ha hecho usufructo de eso y ha sacado réditos, sin lugar a dudas. Por supuesto, ¿no? La comunicación se horizontalizó en todo el mundo, las redes van hacia ese fenómeno y el peronismo se quedó un poco en el esquema viejo, ¿no? En ese esquema que un diputado no le contesta a un concejal no le contesta a un militante de barrio, el gobernador no le... En cambio, la comunicación hoy se horizontalizó. Hoy el presidente te contesta, a veces lo digo en tono de broma, pero a la hermana de Fátima Flores. Digo, al horizontalizarse la comunicación, este es un fenómeno que el peronismo debe entender. Esto ha cambiado y las redes han sido un fenómeno en esto y el peronismo en esto debe, bueno, sacarse ese... Y a los integrantes y a los protagonistas o a los que llevan adelante el peronismo desde hace muchos años, ¿no crees que merecerían, digamos, un recambio dentro de todo eso? Bueno, pero que nuestros intendentes y nuestros gobernadores, que son ganadores y son dirigentes, recién escuchaba, por ejemplo, San Martín, un Gabriel Cabatopodis, que pone mucho esfuerzo para comunicar, ¿no? Un ejemplo de un dirigente que intenta comunicar. Pero les cuesta a nuestros intendentes, a nuestros referentes y hasta a nuestros gobernadores comunicar. Vos fijate la diferencia, te debe costar a vos hasta a veces conseguir invitados. Bueno, esto ha cambiado y el peronismo se debe dar cuenta que hoy hay que salir y hay que hablar en los medios y hay que hablar en las redes. Ha cambiado el sistema de comunicación. Entonces hay que desligarse de esa formalidad en la cual nuestros intendentes del conurbano, por ejemplo, en general están remisos siempre a estar en comunicación. ¿Sabes por qué te decía esto de la permanencia de gente que viene desde hace mucho tiempo en el peronismo ocupando lugares de importancia? Porque les pasó algo el 7 de septiembre. Nosotros tuvimos en este programa a Sebastián Rovira, un joven de 25 años, del Tigre, que le ganó al intendente de allá, le ganó a La Libertad Avanza, utilizando en parte herramientas de la comunicación que utiliza el gobierno. Y no solo eso, sino que es un muchacho de 25 años, digamos. Pero pasó desapercibido el muchacho. Digo, para el peronismo, digamos, ¿no? No, coincido que tiene que venir urgentemente un periodo de renovación. Ese es un buen ejemplo. Creo que fue candidato muy cercano a Sergio Massa en Tigre, hizo una gran elección. Pero por supuesto que la gente está buscando eso. Por supuesto que la gente está buscando una renovación de dirigentes, de candidatos, e insisto que descontracturarse en la comunicación. Hay que contestar, hablar, estar en comunicación permanente desde un usuario y un vecino a través de las redes, como ha hecho el gobierno de la ciudad en los últimos años, modernizando el sistema de comunicación, hasta en las declaraciones públicas. Bueno, esto el peronismo lo debe entender y si bien parece un tema, lo de la comunicación, un tema menor, es un tema muy de fondo lo que nos está pasando. ¿Crees que va a suceder? Digo, porque después del 26 empezaron un poco las echadas de culpa, digamos, desde los que se desdoblaron las elecciones, que por qué bailan en el balcón, digamos, todas esas cuestiones. ¿Crees que eso va a profundizarse o va a haber un momento de calma de entendimiento, digamos, ¿no? Creo que la propia crisis y la propia situación de la gente va a llevar a que la dirigencia adopte una actitud madura y de un trabajo responsable. De terminar con pequeñas internas mezquinas y encolumnarnos hacia un trabajo, por ejemplo, hablar de los temas de fondo. Tenemos que hablar de economía. También tenemos, vos fíjate hablando de la comunicación, ¿vos ves muchos economistas peronistas en los canales de televisión? ¿Vos ves muchos tipos que hablan de seguridad en los canales de televisión de peronismo? Estamos hablando de dos ejes, por lo menos en mi caso conozco tanto el conurbano, dos ejes claves para nuestros vecinos, la economía y la seguridad. Entonces, el peronismo tiene que empezar a hablar de eso, dejar de hablar de las internas, si le gusta la interna de una manera, la interna de la otra, y hablar de los temas que quiere hablar nuestra gente, que son estos temas. Es que hay temas, me parece, que el peronismo teme inmiscuirse, digo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, el tema de la seguridad, por decírtelo de alguna forma, el tema de la economía, digamos, o sea, el déficit cero. Entonces me parece... le dejamos a los economistas liberales, le dejamos el manejo de la seguridad, o el manejo de la economía, y le dejamos el manejo de la seguridad a la foto en Instagram de Patricia Burrich o de Cristian Ritondo, que entendió que sacarse una foto ya con un policía es como que hubiera seguridad. Vieron que ellos adoptaron eso. Fíjense qué importante es la comunicación. Parece que ellos están por la seguridad, por más que sus gestiones no hayan sido lo buena que estamos viendo que son. Pero ese es un valor casi de ellos. Entonces el peronismo se tiene que dar cuenta que ya está.
para nuestros vecinos y aún los más pobres, los que más nos votan, si por algo están preocupados, es cómo van a su trabajo de forma segura, cómo llevan a sus pibes al colegio. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de seguridad? ¿Y cómo no vamos a hablar de economía con lo que está sufriendo nuestra gente? Yo creo que por ahí pasa el tema fundamental que el peronismo puede darle una salida y proyectar una visión distinta con vistas al futuro. Si no hacemos esto, nos vamos reduciendo y nos quedamos en un partidito de 25 puntos, 20 puntos, 28 puntos. Entonces, me parece que es clave, más allá de estos debates internos, que se hable de estos temas. Bueno, pero estos debates, digamos, internos que vos planteás, tiene como eje o como protagonista a tres figuras sumamente importantes del peronismo, digamos, Axel Kicillof por un lado, Cristina Kirchner por el otro y el propio Sergio Massa, digamos, que por un lado son necesarios, pero por otro lado pareciera que la gente, cierto sector de la sociedad, al menos con algunos, o sea, el caso de Massa y de Cristina, no comulga. Porque la situación es que el peronismo es más que el kirchnerismo. El kirchnerismo es una etapa fundamental nuestra y es una etapa que no podemos desconocer. Pero eso no significa que el peronismo sea exclusivamente kirchnerismo. Lo demuestran los gobernadores exitosos, que hay muchos en las provincias, lo demuestran intendentes. El peronismo tiene que empezar a darse cuenta que está más allá de esto. Con ellos adentro, pero el peronismo también debemos llegar a un productor agropecuario, un comerciante, una pyme, una industria, hablar a todos estos sectores de la sociedad argentina que parece que no podemos hablar, a un gendarme, a un policía federal. Es decir, el peronismo tiene que ampliarse y esto es ampliarse más allá del kirchnerismo. Esto no significa en contra del kirchnerismo, superando una etapa que fue la etapa muy grande y muy importante. Pero por momentos parece que hacemos esto que dice el kirchnerismo, dice hacemos esto que decimos nosotros o no se hace nada. Bueno, eso es lo que se tiene que modificar. Eso es lo que tiene que modificar. ¿Ustedes lo sienten también así? Sí, la gente lo repite, los militantes lo dicen en forma permanente. Aún todos aquellos que han querido mucho a Néstor Kirchner, que la quieren a Cristina Kirchner, que ven injusta el tema de la detención y muchos otros temas, la gente quiere superar esta etapa, quiere ir hacia una etapa distinta, en serio, en la cual hablemos de temas de fondo, esto que te planteo, cómo hacemos que nuestra gente esté más segura, cómo hacemos que la gente, lo que está pasando con el desempleo. Nosotros en La Matanza en estas horas nos cerró un ICI, se está cerrando un Blaisten, digo las marcas, perdón, pero lugares donde trabajan 55, 80, 100 personas, todas las semanas se está cerrando. Entonces, hablemos de estos temas, que son temas que nos afectan directamente a la calidad de vida, ¿no? Y lo que está pasando con el empleo. Y dejemos de lado temas de las minorías. Lo notamos. Nosotros tenemos ahí la logística del famoso Mercado Libre, ¿no? Veíamos que vendió 700.000 productos desde Villa Celina, se empaquetaron las cosas. Entonces, es como dos mundos distintos. O sea, nosotros vivimos en un mundo en el cual tenemos Alperín y Mercado Libre por un lado y nosotros parece que estamos en otro mundo. No, es ahí donde el peronismo debemos modernizarlo. Pero mientras tanto, digamos, en esto que planteas vos de la situación, por ejemplo, de Mercado Libre, entre otras cosas, hay como una impronta hacia sectores del peronismo y hasta municipios del peronismo en donde son atacados precisamente por... qué sé yo, 3 de febrero manifestaba que hay empresas de La Matanza que se están viniendo para este distrito porque ustedes le cobran muy caro, digamos. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué hay de mentira? Digamos? Lo conozco hace muchos años a Diego Valenzuela y nos peleamos bastante, pero bien, porque es un buen intendente. Yo no coincido con muchas de sus cosas, pero es un buen intendente. Y la verdad es que no, lo que ha pasado es que ellos tienen muchos beneficios con este gobierno, desde los operativos de seguridad que tiene 3 de febrero y hasta los cánones que le ha dado el gobierno nacional a 3 de febrero. En el caso nuestro no sabés cómo nos perjudican notablemente desde que asumió este gobierno hace 2 años. Más allá de un tema de fondo que debe hablar, y en eso debemos coincidir con Diego Valenzuela y con los intendentes de todos los partidos políticos, de lo injusto lo que nos pasa con la coparticipación de la provincia de Buenos Aires y lo que pasa con los municipios más grandes, como es el caso de La Matanza, en la cual los recursos son tan limitados que, bueno, por supuesto, estamos intentando cobrar una tasa a Mercado Libre porque está en Villa Celina. Y resulta que lograron englobarlo como bajo el mercado central y no pagan ningún tipo de tasa. Y eso es injusto, porque el comercio electrónico y las nuevas modalidades de comercio, lo que nos está pasando, que usan nuestro mercado, digamos, de 2 millones de personas, usan nuestra estructura y después no te pagan las tasas, lo cual
lleva a que haya territorios muy desiguales, ¿no? Ahora Mercado Libre está pidiendo protección ante las aplicaciones chinas, digamos, también. Claro. O sea, que la intervención del Estado todos son liberales hasta que les toca el sallo, ¿no? Vos hablabas de la matanza y del tema de seguridad, pero la seguridad en ese caso no le corresponde en la provincia a Axel Kicillof. Sí, es así. Y entonces, digamos, ¿por qué vos crees que...? Porque la seguridad le corresponde a Axel Kicillof, pero en forma concurrente al gobierno nacional. Por ejemplo, todos los delitos federales, entre ellos nada menos que el narcotráfico, le corresponde a la ministra Patricia Bullrich. Hace 2 años que nos sacaron los operativos de Gendarmería Nacional, en el caso de la matanza, que eran muy importantes, los operativos de la Policía Federal, que eran toda la Ruta 3 hasta el kilómetro 47, nos cercenaron y nos bajaron gran cantidad de operativos de las fuerzas federales. Nosotros no podemos combatir el narcotráfico sin las fuerzas federales. Esta es la verdad, porque además todos los delitos federales le competen a ella. Entonces, la seguridad es competencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y en forma concurrente con el gobierno nacional. En los delitos federales, y en algo que vos también en esta zona hay mucho, que es el territorio federal. La Ruta 3, que para nosotros es clave, atraviesa todo el territorio de La Matanza, es territorio federal. Ni la iluminación tenemos, no podemos firmar ni un convenio. Nosotros hace 2 años que no vemos a los jefes de gabinete de Nación, no podemos ver a los ministros, no podemos ver a la ministra de Desarrollo Social. O sea, más de 2 años hace que no podemos ver a nadie, ni podemos firmar convenios de mantenimiento por territorios federales, ni por supuesto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ¿no? La verdad que es increíble cómo todavía el conurbano se sostiene y sostiene la paz social. Digamos, esto habla muy bien de los intendentes, de todos los partidos. Ya para ir culminando, se habla mucho acerca de la matanza, bueno, y en general el gobierno también lo hace. ¿Vos creés que esta impronta, digamos, de fortalecer temas judiciales va a atentar, digamos, contra la matanza y en particular contra el actual intendente? Y es claro, somos la 5ª provincia argentina, tenemos 1.300.000 electores, es muy importante la elección, volvimos a ganar, pese a todo, por 16 puntos hace unas semanas, es decir, una elección muy importante se volvió a hacer, la gente es muy peronista en La Matanza y vota mucho a la gestión local y municipal. Durante mucho tiempo vos viste el problema de la fiscalización, la boleta sábana, que por eso ganábamos, ahora con la boleta única, 16 puntos de ventaja. Y obviamente han inventado una causa tremenda, que es esta causa que van a ver de abuso sexual. Se las digo porque la conozco, ridícula, no hay una prueba, no hay nada, pero bueno, es un bombardeo permanente contra el intendente y yo creo que va a ser uno de los objetivos de este gobierno nacional en estos 2 años, va a ser la matanza, no te quepa ninguna duda, además de la provincia de Buenos Aires, pero en especial la matanza, que es para ellos un paradigma, ¿no? Y una situación que no terminan de entender. Entonces, sí, el ataque va a ser sistemático y lo sabemos que esto va a ser así. Esperemos que la gente, sepa entender cuál es la verdad, ¿no?, de lo que nos pasa a nosotros. ¿Sos optimista con el gobierno en esto que le quedan en estos 2 años? No, porque creo que es muy difícil la situación en cuanto a dejar... El Estado liberal siempre ha tenido un mal fin, y este es un Estado liberal. Entonces no soy para nada optimista. Lamentablemente no soy optimista, porque eso repercute sobre nuestra gente, ¿no? La verdad soy muy pesimista. Tengo muchos conocidos, en el gobierno, importantísimos, y hasta hemos tenido algunos de nosotros muchas oportunidades si quisiéramos de haber estado. Pero creo que el liberalismo tan acentuado a nuestros gobiernos nacionales realmente los perjudica, y le perjudica sobre todo a la gente. Miguel, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. No, gracias por la invitación. Miguel Zaredi, hombre de La Matanza, hombre del peronismo, creo que ha sido muy claro en todo lo que respecta a esta temática. Vamos a una pausa y ya nos metemos de lleno con el segundo invitado. Segundo bloque de este Aciertos y Errores. Ya me acompaña Romina del Pla, diputada electa en las elecciones recientes de la provincia de Buenos Aires, con un crecimiento, creo, notable de la izquierda, ¿no? Un 3er lugar, más que meritorio. Bueno, contame vos, Romina, antes que nada, gracias por venir a charlar un ratito con nosotros. No, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que fue muy importante el voto de la izquierda, este 3er lugar del Frente de Izquierda, porque de algún modo marca una línea de resistencia frente a lo que ha significado esta polarización entre
el mileísmo y el peronismo, y en ese sentido el voto al Frente Izquierda fue un voto de reconocimiento de la lucha contra el gobierno de Milei, inclaudicable, y contra todos los gobiernos, ¿no? En defensa de los derechos de los trabajadores, de los jubilados. Y a la vez, bueno, fue la conclusión de que también hacen falta diputados de izquierda, no por lo que podamos revertir en el Congreso, sino como puntapié, digamos, y de algún modo base de expansión de los reclamos populares, que por supuesto van a tener que seguir desarrollándose en la calle, con las medidas históricas de la clase obrera y doblemente frente a una reforma laboral tan negativa y regresiva como la que quieren imponer. A ver, varias cositas. ¿Cobra valor el resultado y en particular el porcentaje obtenido por la izquierda en función de la cantidad de partidos que había, inclusive algunos partidos como Provincias Unidas, digamos, que era como la segunda opción, digamos, a lo que tiene que ver no solo con el peronismo, sino también con el gobierno? Vos recién también planteabas el tema de las reformas que vienen. ¿Qué se le puede ofrecer a la gente, digamos, en virtud de la protección desde esas reformas que en definitiva no parecen ser muy progresivas, sino por todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que los derechos de los trabajadores, de la población en general, se han obtenido luchando. No se han obtenido como dádivas de ningún gobierno. Acá ha habido décadas y siglos de organización de los trabajadores para justamente poner un límite a los procesos de explotación y de arbitrariedad patronal. En ese punto reivindico muy importante el triunfo de los trabajadores del Garraham. Este aumento salarial que le arrancaron al gobierno de Milei tiene un doble valor. En primer lugar, porque recordemos que han sido enormemente denostados y perseguidos por el gobierno. En segundo lugar, porque justamente ese proceso de lucha obligó a que se votara 2 veces una ley que colocaba un aumento que el gobierno no quiso aplicar y finalmente, como resultado de esa lucha incansable, porque tienen dirigentes combativos que convocan asambleas, que no se someten a ningún gobierno, cosa que no pasa con la CGT y con la mayoría de los sindicatos, lograron desenvolver un plan de lucha para imponer esto. Y esto lo menciono porque justamente la reforma laboral que el gobierno impulsa viene con el mismo argumento y propaganda que en su momento pasó bajo el gobierno menemista, pasó bajo la Alianza y demás, que es la famosa idea de que si no se quitan derechos a los trabajadores, no se puede avanzar en generar más empleo. Y esas reformas que se impusieron bajo el menemismo y que se impusieron bajo el gobierno de la Alianza con las coimas de la Banelco y que se impusieron con los gobiernos posteriores, no redundaron en ningún aumento de puestos de trabajo. Todo lo contrario, redundaron en casi 50% de la mano de obra sin registración laboral, porque se permitió hacer cualquier cosa. Entonces, nosotros desde el Partido Obrero, como parte del Frente Izquierda, estamos lanzando una fuertísima campaña de denuncia de lo que significa la reforma laboral, porque no podemos dejar pasar que se pretenda igualar a todos hacia abajo, ¿no? O sea, el trabajador que hoy está precarizado, el trabajador que hoy ya trabaja 12 horas y dice, bueno, pero vos querés defender la jornada de 8 horas y yo ya trabajo 12, no hay ninguna novedad. Sí, claro, pero el problema es que si todos los trabajadores pasan a trabajar 12 horas, va a haber un nivel de desocupación enorme porque muchas empresas se van a ahorrar un turno de trabajo, donde hoy tenés 3 turnos o 4 turnos de trabajo. Con una jornada de 12 horas es la eliminación completa de un turno. Y así podemos seguir. Pago en especias, el famoso ticket canasta, la eliminación de las horas extra, por lo tanto el famoso historia del Banco de Oro es una reducción de los salarios. Y esto explica por qué. Ver, pero en ese marco de lo que vos planteás, Romina, ¿cómo entendés el apoyo que en definitiva termina teniendo el gobierno a nivel nacional en las últimas elecciones? Digo, porque esto que vos planteás ahora no era desconocido el día de las elecciones. Bueno, más o menos, porque todavía hay mucha gente que cree que la reforma laboral es algo bueno. Por eso te digo que nosotros lanzamos una campaña de clarificación, porque hay nuevas generaciones, hay mucho tiempo desde que se conquistaron los convenios colectivos
de la década del 70 y demás. Entonces hay que explicar de qué se trata. Pero nosotros creemos que el resultado electoral se explica por varios motivos. En primer lugar, tenés una tercera parte de la población que no fue a votar. Eso es un rechazo al régimen político en su conjunto, de una manera muy deformada, pero es un rechazo. Después tenés que hubo un chantaje muy importante impuesto por el gobierno norteamericano, por Trump en forma directa, y que se materializó en muchas cosas. La idea de que si no ganaba La Libertad Avanza, si no ganaba Milei, el lunes siguiente retiraban todo el apoyo económico y acá teníamos una devaluación descontrolada, para sí, hizo mella en parte de la sociedad. Mella, porque para mucha población que dice, che, pero yo no quiero que se descontrole todo porque mi salario no para de retroceder, mi poder adquisitivo no para de retroceder, y si retrocede más porque se descontrola todo, me voy al demonio. Y me voy al demonio porque del otro lado no veo nada, no veo que hay un plan de lucha, no veo que hay un proceso de enfrentamiento. Y es falsa la idea de que el peronismo iba a ser un canal, porque el peronismo no enfrentó a Milei. El peronismo le dejó pasar todas las cosas. Entonces, eso es lo que explica el triunfo de La Libertad Avanza. Pero ojo, no es un cheque en blanco. No es un cheque en blanco porque además perdió 3 millones de votos. A ver, eso tampoco hay que desconocerlo. 3 millones de votos perdieron. Hay una cuestión que quiero por ahí charlarla con vos, que tiene que ver con una cuestión generacional, digamos, ¿no? O sea, me parece que hay cierta edad en donde cierta rebeldía, al menos lo que uno supone, hacía que comulgue muchas personas o muchos jóvenes con las ideas de izquierda, digamos, ¿no? En otrora. Me sorprendió mucho a mí esta cuestión que sucedió en la última elección, en donde hay registros que dicen que el 70% de los jóvenes entre 16 años y 30 votaron al gobierno, digamos, ¿no? Bueno, en digo, algunas como que hay áreas. una cuestión generacional, digamos, Sí, que pero mira, en algunas jóvenes, áreas. varones. Varones. Bueno, acá ahí también tenemos un pequeño detalle, ¿no? A todos los que les gusta no reconocer los derechos de las mujeres y quieren tener justificadas ciertos niveles de violencia y de maltrato. Pero acá hay otro tema, mira, ni toda la juventud en su momento fue de izquierda, ni hoy toda la juventud es de derecha, y al revés. En los jóvenes, por ejemplo, del conurbano, esa situación que hubo en 2023 ahora empezó a revertirse. Se revirtió fuerte en esta elección. No todos, no está esa cosa masiva, peleadora del 2023, porque hay muchísima decepción con el gobierno de Milei. Pero, por otro lado, también hay un sector muy importante que se ha agrupado con la izquierda y que sigue agrupándose con la izquierda y que ha dado un salto en estos procesos alrededor de la izquierda. Y en ese sentido, nosotros hemos, por ejemplo, agrupamos y estamos formando más listas en centros de estudiantes, estamos movilizando más sectores. Y la izquierda ha sido, digamos, la juventud ha sido y sigue siendo un puntal muy importante para el frente de izquierda y este resultado. Vos fijate en las marchas por los derechos de mujeres, de diversidades, en las marchas por el pueblo palestino y en las movilizaciones en general que se están desenvolviendo. Por lo tanto, acá hay una disputa por esa juventud. Y el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, entra directo en esa disputa y el que no tiene nada para ofrecer es el peronismo. A ver, pero se les es criticó a importante. usted, al igual que el peronismo, la repetición en las candidaturas. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Digo, que como que no hubo renovación tampoco de nuevos cuadros dentro de lo que tiene que ver con la izquierda, digamos, ¿no? Mira, nosotros tenemos cuadros muy jóvenes y muchos nuevos cuadros y han sido muchos candidatos, muchas, Tati Fernández Martí acá en la ciudad, en la provincia tenemos muchísimos compañeros jóvenes y compañeras jóvenes que aparte de hecho los ven en cualquier debate y en cualquier participación militante. Ahora, también la izquierda tiene digamos, una dificultad enorme, que es el problema de la falta de recursos para instalar un candidato y demás. Entonces, también en una elección tan difícil, nosotros en un punto tuvimos que discutir qué estrategia desarrollábamos, ¿sí? Y bueno, entonces vos tenés que jugar con las mejores cartas que tenés, las más conocidas, porque no tenés tiempo ni recursos para instalar a nadie. Y los que nos critican lo hacen desde haber usado toda la plata del gobierno nacional para sostener su campaña electoral. Bueno, ahora se sabe.
plata de narcos, plata de distintos sectores, o plata de gobiernos provinciales y de aparatos enormes. Y nosotros hacemos una campaña pata y pulmón, entonces no es comparable, ¿se entiende? Porque alguno dirá, bueno, pero Milei no sé qué. Milei cuando surgió lo metieron en canales de televisión 24/7, le dieron un montón de guita y allí lo colocaron. No es la situación también, con nosotros. ¿No? Los medios de comunicación no les son del todo favorables. Bueno, el otro día lo que pasó esta semana con Norma Lezana es bastante, bueno, es tremendo. Es bastante, digamos, es tremendo, patético, ¿no? Pero además nosotros somos laburantes, escúchame. Yo vine acá de mi trabajo y yo hice la campaña electoral saliendo de la escuela y yéndome a hacer la campaña electoral. No hay igualdad de condiciones, ¿me entendés? No hay igualdad de condiciones. Entonces, nosotros ponemos, digamos, en esta pelea política todo lo que tenemos y bueno, allí estamos. Y nosotros rotamos en las bancas, así que tampoco es una acusación que sea lógica ni valedera contra la izquierda. Nosotros somos la única fuerza política que rotamos en las bancas, no nos atornillamos, yo voy a estar un tiempo, me voy a mi trabajo otra vez y así estamos y van pasando distintos compañeros de los 4 partidos que integramos el Frente Izquierda. Es una práctica que no desarrolla mucho. Y nosotros nos estamos preparando para las grandes confrontaciones que va a haber en el periodo que se abre. Porque acá la reforma laboral, la reforma previsional, lo que ellos llaman reformas estructurales, es un nivel de ataque contra los derechos de la población que no van a pasar. No van a pasar. Recordemos que Macri también ganó la elección de medio término y mucho más holgado que lo que acaba de ganar Milei. Sí, y pensó que podía entonces ir a imponer la reforma previsional, la reforma laboral, la pactó con la CGT y demás. Y sin embargo después vino el 14 y 18 de diciembre de 2017, movilizaciones enormes, no convocadas por las centrales sindicales, que no convocaron, sino que les fue impuesto por sindicatos de base, y esa reforma laboral la tuvieron que enterrar. Y nosotros nos preparamos para eso, para intervenir en ese proceso, para organizar a los trabajadores. ¿No sos optimista en este nuevo tridente que acaba de asumir en la CGT en esta semana? No, es una reforma de dirigentes para dejar pasar la reforma laboral. Acá la CGT no ha planteado ningún tipo ni de deliberación de los trabajadores, ni de política para frenar los despidos que está habiendo en masa, los cierres de empresas, las paritarias del 1% o de menos que están firmando sin chistar, camioneros, los distintos gremios. Es vergonzoso lo que está ocurriendo, vergonzoso. Y no solo la CGT, la CTA también. Hoy en la provincia de Buenos Aires teníamos que cobrar los docentes, 5º día hábil. No nos pagaron, nos van a pagar mañana. Es un escándalo lo que está ocurriendo. Es un escándalo. Entonces, ¿Y cómo se resuelve esto? Porque en definitiva me parece que estás hablando de los mismos perjudicados de siempre. Bueno, por supuesto. Esto se va a resolver sobre la base de que intervengamos en forma directa en el proceso político. Por lo tanto, tenemos que desenvolver una política a fondo para organizar procesos de lucha. Ayer hubo un gran plenario del movimiento piquetero, se votó un plan de lucha, la docencia en distintas provincias se está peleando, los jubilados han votado nuevas medidas, hicimos un plenario de sindicatos combativos y delegados y comisiones internas en agosto muy importante. Hay medidas para desenvolver por abajo e imponer un proceso de lucha mientras peleamos por desplazar a la burocracia de las direcciones sindicales y desenvolvemos un plan de lucha a fondo. Esto no tiene arreglo. Y Milei tiene un programa económico que se va al tacho. Si Trump no lo va a sostener eternamente, porque además todo eso es costosísimo para el país. Por lo tanto, el problema de que es una situación que no tiene salida, porque no se crea empleo, porque los salarios no van, es muy importante. Y hay que organizarse y salir a luchar. Y ahí va a estar el Frente Izquierda, va a estar el Partido Obrero, y nosotros desde la Cámara vamos a hacer un puntal para esa organización de ese proceso de lucha que va a ser fundamental en la etapa que se abre. Romina, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. Ha sido Muchas muy amable, gracias a vos. Como siempre. Nosotros vamos a una pausa y ya nos metemos de lleno en el último bloque del Aciertos y Errores del día de hoy. Gracias. Gracias a vos. Último bloque de este Aciertos y Errores del día viernes, que está lluvioso. Esperemos que el fin de semana sea más agradable. Me acompaña Santiago López Medrano, hombre de San Martín, hombre del PRO.
Y antes que nada, gracias por venir a charlar un rato con nosotros, Santiago. Gracias por la invitación, Quique. A ver, van a tener candidato el PRO en el 2027, dijo Mauricio Macri en su, si se quiere, malestar, enojo o no conformidad después de la reunión con el presidente. Bueno, el PRO siempre tiene candidatos, ha generado cuadros políticos durante mucho tiempo. Nosotros es de los pocos partidos que puede decir que han gobernado la provincia de Buenos Aires, la Argentina, que gobierna varias provincias, que gobierna la ciudad de Buenos Aires hace casi 20 años. Y trabajamos constantemente en esto, en formar nuevos dirigentes, en generar cuadros políticos. Así que me parece que siempre hay candidatos y posibles candidatos del PRO para mejorar las cosas. Bueno, ¿crees, como manifiestan algunos, que al PRO ya se lo absorbió la Libertad Avanza? No, en absoluto. Mirá, yo participé mucho de ese debate el año pasado cuando nosotros tuvimos la Asamblea Nacional del PRO, que es el órgano máximo partidario. Yo soy asambleísta por la provincia de Buenos Aires y acordate que en aquel momento se discutió la nueva conducción del PRO y básicamente la discusión giraba en torno a la fusión que planteaban algunos, que era esto que decís vos, ¿no? De dejar de existir como partido, y otro planteo que es el que terminó triunfando y que es el tema de tener una estrategia electoral, de tener, obviamente que compartimos con el gobierno nacional un montón de mirada, proyectos, la idea de cambio. El balotaje fue el mejor ejemplo. Nosotros venimos acompañando desde noviembre del año 23, cuando en aquello que se llamó Pacto de Acasuso, reunión de Acasuso, Mauricio se sienta con Javier Milei y de cara al balotaje pone a disposición todo lo que había generado el PRO bueno, Cristian, en esa reunión, fíjate que participó Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y Diego Santilli. Y 2 años después me parece que hubo una coherencia en apoyar las leyes principales en el Congreso, en marcar a tiempo algunos, bueno, tu programa se llama Ciertos y Errores, las dos cosas, porque me parece que eso es ayudar de buena fe. A veces me parece que se interpreta lo de Mauricio, por ahí no todos terminamos de entender que alguien puede hacer las cosas porque cree en el país, porque quiere ayudar. Los roles de los expresidentes de la Argentina siempre han sido muy difíciles, ¿no? Como de salir de la coyuntura. Pero él fue muy claro. Él planteó el apoyo al gobierno nacional en esta elección de octubre, la libertad de acción que tuvo el PRO en cada provincia y en función de eso los acuerdos electorales. A ver, desde ese punto de vista, vos hablabas de Patricia Bullrich, ya no es más del PRO, dicho por ella misma. Diego Santilli, esta situación que se ha generado, digamos, no tiene mucho que ver con el momento, digamos. O sea, el nombramiento de Diego Santilli como ministro del Interior obedece a qué, digamos, a absorberlo de la Libertad Avanza o va a seguir con las banderas del PRO. No, yo creo que es, por un lado, una necesidad fuerte del gobierno de tener una figura como el Colo, que me parece que para este momento, ¿no? Donde el ministro del Interior tiene un rol y siempre tuvo un rol muy político, necesita el gobierno un interlocutor ágil y dinámico con los gobernadores fundamentalmente y con el Congreso, porque acá hay que entender que lo que viene a partir del 10 de diciembre son reformas estructurales necesarias. La segunda etapa de las grandes reformas. Reforma tributaria, reforma laboral, la reforma del Código Penal. Eso requiere, por los números del Congreso, consensos, acuerdos y sobre todo cuando el presidente plantea el Pacto de Mayo el año pasado, que reúne a los gobernadores, que se firma un compromiso de varios ejes, con los que afortunadamente creo que el resultado de octubre lo que muestra es la mayoría de los argentinos coincidimos con esos ejes, pero ponerlos en práctica requiere diálogo. Y me parece que Diego es la persona más indicada y aparte viene de un triunfo electoral, tiene la legitimidad de haber ganado ni más ni menos que la provincia de Buenos Aires, que como charlábamos fuera de cámara, si lo pensábamos hace 3 meses, probablemente no era impensado, era impensado. Entonces me parece que tiene todas esas condiciones con el respaldo del PRO, el PRO de la provincia que preside Cristian Ritondo, el PRO nacional que preside Mauricio Macri y todos los que formamos el PRO en cada municipio. Estas reformas que vos planteás necesarias, ¿en qué van a aportar, digamos, al ciudadano común? Digo, porque la laboral, por ejemplo, recién hablábamos con Romina del Pla, obviamente desde un punto de vista sumamente crítico de ella, ¿no? ¿Cómo sería la generación de trabajo a partir de una reforma laboral que a hoy, digamos, ha perdido más de 200 empleos formales, digamos, ¿no? 200.000 empleos formales. Bueno, ¿no? vos fíjate,
la ley laboral actual que tenemos, básicamente la ley de contrato de trabajo del año 74. Yo no había nacido, nací el año siguiente, pero yo no había nacido. Pero muchas de las cosas que suceden hoy no estaban ni siquiera inventadas. La tecnología, el teletrabajo, los contratos a término, un montón de modalidades que no solo tienen que ver con el trabajo, con la vida humana en general. La Argentina hace más de 10 años que no genera empleo privado. Esto es un dato, digo, porque si no, porque me parece que el riesgo de estas discusiones en las reformas, sobre todo laborales, es caer en bandos o en ideologías. Acá hay una realidad que es, la mitad de los argentinos hoy no tienen ningún derecho laboral, de los argentinos que trabajan, hablo. ¿Sí? Porque la mitad del empleo en la Argentina es informal. Entonces, evidentemente, como está el marco normativo, no ayuda a generar más empleo. Tampoco garantiza un cambio normativo a que haya más empleo. Garantía, a ver, las garantías obviamente que tienen que ver con proceso económico, con la seguridad jurídica, con un montón de cuestiones que creo que el gobierno estos 2 años ha empezado a generar. Primero era estabilizar al paciente, ordenar la inflación, empezar a generar, hay un trabajo muy fuerte que está haciendo Sturzenegger en términos de desregulaciones, pero de algunas cosas que son hasta tragicómicas, pero digo, desde cómo se puede exportar más sandía, porque sacaron una normativa, esta mañana o anoche creo que fue una nueva normativa que libera mucho de los controles que tenía el tema de la industria del vino. Eso es más trabajo, exportación, generar recursos. Después, insisto, vos hablás con cualquier empresario pyme, nosotros en San Martín lo vimos todo el tiempo, y en la charla de Café en Confianza todos tienen el temor del juicio laboral, que si pudieran tomar más gente lo frena el miedo a... Digo, eso es una realidad que hay que sincerarla. Después uno puede discutir matices de la reforma, características, pero claramente como está el sistema hoy normativo laboral, no te genera empleo ni incentiva la inversión y la generación de empleo nuevo. ¿Estos empresarios de San Martín te hablaron más de la recesión, más del empleo que de la recesión? Del empleo me vienen hablando hace 15 o 20 años. Entonces, lo de la recesión y el consumo, o la caída del consumo, que fue una realidad, que se empieza en algunos rubros a mejorar y estabilizar, pero digo, no tiene que ver solamente con... tiene que ver con la posibilidad de generar garantías para la inversión. El RIG fue un proyecto de ley que se aprobó, estos que yo te decía al principio, está abriendo puertas en grandes inversiones en petróleo y en gas, en minería, digamos, bueno, por eso en muchos ámbitos donde, digo, la Argentina tiene que encontrar una salida al estancamiento del que venía. Entonces, insisto, nadie discute el esfuerzo que ha hecho gran parte de la sociedad. Lo que me parece que, a diferencia de otras veces, hoy la sociedad le encuentra un sentido. Y creo que eso es lo que se votó en octubre. Sin negar muchas de las dificultades, pero parece que hay muchos temas, y lo mismo la reforma tributaria, porque tienen que ir de la mano, y lo mismo un tema que sigue siendo una preocupación de todos, que es la seguridad. A ver, sos hombre de San Martín. En San Martín achicaron también bastante la diferencia con respecto a la elección de septiembre, digamos. ¿Qué mirada tenés acerca de eso? ¿Por qué sucedió? Primero creo que fuimos todos un poco víctimas del desdoblamiento de la interna peronista, porque si vos te acordás, a principios de año, Kicillof terminó definiendo el calendario electoral casi al filo de las fechas de la ley, pegó en el palo un intento de volver a reeditar el tema de las reelecciones indefinidas. Acordate que fue esa famosa sesión bastante dudosa del Senado de la provincia, donde desempató la presidenta del Senado y demás. Entonces, terminamos con un calendario donde obligamos a la gente a ir a votar 2 veces. A mí me parece que el desdoblamiento puede ser una buena idea si vos lo planteás un año antes, no si lo planteás sobre la marcha. Y quedó muy claro que el peronismo incluso armó las listas y todo en función de su propia interna, ¿no? Una elección donde los intendentes trabajaron fuerte y jugaron fuerte y demás, y la nacional, la de octubre, donde la calle era distinta, la presencia era distinta, y un elemento central que tuvo mucho que ver en el resultado, que fue la boleta única de papel. Eso es un proyecto que el PRO presentó hace casi 10 años, nosotros lo hemos empujado, tenemos ganas de que suceda en la provincia, nuestro bloque presentó un proyecto el año pasado ya pidiendo que eso suceda, porque cambia la forma, y vos fijate que ustedes los periodistas tuvieron datos a las 9 de la noche, de todo el país. No hubo prácticamente incidentes, nadie denunció faltante de nada. Antes tampoco había incidentes, o al menos no había denuncias formales, digamos.
No, bueno, ha habido. No había denuncias, o sea, yo más allá de que te puede gustar, o sea, uno puede entender que hay ya toda una práctica con el formato la anterior. Logística, la falta de boletas, los partidos más chicos que siempre estaban perjudicados porque por ahí no tenían la presencia de fiscales que necesitaban, la velocidad del escrutinio. Yo creo que el sistema vino para quedarse. Le agrego a tu pregunta o a la respuesta el aumento en la participación. Un tema que a mí me preocupa mucho es la baja participación que hubo en septiembre. En septiembre en San Martín hubo 54% de participación, es decir, 5 de cada 10 fueron a votar solamente, de las personas que lo podían hacer, y eso tiene que ver con interpelarnos a los que hacemos política, porque evidentemente algo estaremos haciendo mal para que las propuestas no sean atractivas. Y después creo que también cambió mucho el formato. Me parece que el hecho de una campaña donde el rol de Diego Santilli, el PRO, mucho más presente en la conversación y demás, me parece que también ayudó a convencer a algunos que por ahí en septiembre eligieron quedarse en la casa y en octubre fueron a votar. Pero digo, en definitiva, me parece que hay un trabajo. Se vio trabajando mucho en esta última elección. Sí, nosotros somos parte fuimos parte como PRO de la alianza electoral con la Libertad Avanza, y en ese sentido, digo, sumamente orgánicos. Cuando hubo una definición, yo quedé como interlocutor por el PRO, Dani Moyo quedó por la Libertad Avanza, nos tomamos un café, nos pusimos de acuerdo y trabajamos, insisto, en un marco de un acuerdo electoral. Y creo que eso es lo que sabemos hacer. Aportamos nombres para las listas, creo que le vamos a dar al Consejo Deliberante del Escolar funcionarios de calidad. Y seguir trabajando con lo que nos gusta, que estar cerca de la gente. ¿Ya acordaron, digamos, candidatura para el 2027? No, falta mucho para el 2027. ¿Te seduce la posibilidad de ser candidato? Mirá, falta mucho para el 27 y hablar de candidaturas es audaz, pero yo estoy siempre con las ganas, con el equipo, con la vocación de gobernar San Martín. Yo todos los días veo cosas que pienso cómo las podríamos hacer mejor y cómo se podrían modificar. Y creo que hay un desgaste de casi 16 años de gestión de Moreira Catopodis. Se nota, se ve en la calle, se ve en el día a día de la gestión. Nosotros tenemos la vocación intacta, el compromiso y los equipos para hacerlo. Santiago, te agradezco mucho tu presencia acá. La verdad que, bueno, me queda esa idea. El PRO sigue con vida de aquí a la eternidad, digamos. Absolutamente en carrera. Te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. Gracias por la invitación. Nosotros nos vamos, no sin antes decirle que va a haber festejos en Palomar, digamos, cumpleaños esa localidad, y desde el distrito de Morón están manifestando que los eventos se van a llevar adelante ahí en la placita que está al lado de la base, en la continuación de Matienzo, ¿no? También va a haber festejo por 100 años en Martín Coronado. Un grupo de vecinos lleva adelante una agenda en el día sábado, en el día de mañana, en donde se va a homenajear también a varios vecinos de esa localidad, digamos, ¿no? Así que hay bandas musicales, hay una feria, todo eso con los festejos de las localidades que están cumpliendo años. Nosotros ya nos vamos. Esto ha sido el Aciertos y Errores de este viernes lluvioso. Nos encontraremos en unos días. Han sido muy amables por estar del otro lado.